Este era mi sueño que un día se derrumbó. Ese sueño ya se había ido. ¿Será que esta es la vida que a mí me tocó? ¿Será que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué digo que este sueño se tornó en una pesadilla? Porque con mi esposa comenzamos a tener muchos problemas, muchas discusiones, a raíz de que yo ya hacía un tiempo frecuentaba la iglesia. Ella no gustaba de la iglesia. Yo tenía un trabajo en el cual ganaba un mínimo, pero ese mínimo no alcanzaba para nada. Eso más que todo eran las discusiones, era por eso, porque yo no tenía cómo llevar un sustento a la casa. Ella era la que respondía por los gastos de la casa y eso lo irritaba a ella muchísimo. Y entonces nos agredíamos, nos gritábamos y esa situación se tornó muy difícil. Ella me reclamaba porque que yo aquí iba a la iglesia, que aquí iba a la iglesia a pedir, si mi vida no cambiaba, mi vida seguía igual, de la misma manera. Entonces ella se ensañaba por ese lado. La situación económica era muy difícil, teníamos necesidades, pagábamos arriendo, si había para los servicios, no había para comprar los alimentos como uno quería, sino era lo que alcanzara. La situación era muy difícil y yo en ese momento me sentía muy frustrado, muy triste y al punto que la situación más difícil que pasamos fue que ella me abandonara. Ella llegó un día y me dijo, usted se lo pasas trabajando, lo pasa en la iglesia y no hay tiempo para mí y no aporta nada en la casa, yo me voy de la casa. Y se fue. Para mí en ese momento fue muy triste, muy difícil de ver que ese sueño se me estaba derrumbando. En ese momento sentí que el sueño verdaderamente se me ha convertido en una pesadilla. Las noches para mí eran muy tristes, yo me levantaba de madrugada y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, yo participo, yo me congrego y mi situación sigue de la misma manera? Pero realmente era que yo no hacía nada para cambiar esa situación. Él no tenía ni siquiera para comprar 1 kilo de sal. Con eso le digo todo. Entonces a mí me tocaba prácticamente responder por mi hogar, responder por él y responder por mis hijos. Tenía un concepto muy errado realmente, porque yo decía, bueno, este hombre va a la iglesia, que aquí, que hace esto, que hace... pero yo no veo cambio de ninguna forma. Yo no veo ningún cambio realmente. Entonces yo dije, no, eso no sirve para nada realmente, porque él está perdiendo el tiempo allá. Yo todo lo tomaba mal. Todo era mal para mí. O sea, todo lo que él hiciera para mí no servía porque es que era muy frustrante yo tener un esposo así que no me aportara absolutamente para nada. Yo me sentía vacío, mi alma se sentía vacía, triste, porque así yo quisiera, pero yo no encontraba una salida para salir de ese problema en ese momento. La situación económica mía era tan crítica que llegó al punto de yo vender frutas en una carreta, al agua, a la lluvia. Había días que se vendía, había días que no se vendía, había días que no hacía ni para mi almuerzo. Por mi mente pasaban esos días que no vendía nada, pasaban, ¿será que esta es la vida que a mí me tocó? ¿Será que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué hago yo en la iglesia? Eso me preguntaba. En ese momento que mi esposa me deja, yo me sentía impotente, derrotado, humillado, fracasado. A pesar de todos los problemas económicos que yo tenía, la separación con mi esposa, yo nunca dejé de asistir a la iglesia. Yo participaba, yo hacía mis cadenas y llegó una campaña de Israel que el pastor hablaba que si uno quería cambiar la situación, el altar era la mejor oportunidad que había. Yo recuerdo que en esa hoguera santa yo hice un sacrificio que yo nunca había hecho. Yo había conquistado una moto, yo la vendí. Logré trabajar, luchar y logré colocar allí en el altar lo que Dios quería que yo colocara. Me dio mi familia, una familia restaurada, un matrimonio feliz, unos hijos bendecidos. Después de vivir en arriendo, tengo mi propia casa, tengo mis negocios, hemos viajado al exterior, hemos viajado a hartas partes de Colombia, no nos hace falta nada, comemos lo que nosotros queremos. Hoy en día podemos decir que gozamos de una posición económica muy buena. Junto con mi esposo hemos alcanzado
lo de un Fruver, un mini mercado, una Fama y hace como 2 años un restaurante, que hemos sido realmente muy bendecidos. Nuestros hijos estudian, mi hijo estudia en muy buena universidad, mi hija en un colegio privado, mi otro hijo también trabaja con nosotros, entonces de verdad tenemos una vida muy bendecida. Todas esas conquistas yo las he conquistado en el altar, en las campañas, en las hogueras santas. Pero estas conquistas no llenaban, algo había dentro de mí que no llenaba. Era mi alma, sentía un vacío, me sentía a veces con duda, con miedo, con inseguridades. A pesar de tener estas bendiciones, algo hacía falta para mí. Ahí fue cuando un día, escuchando una prédica del obispo Macedo, él decía que aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios y que el Espíritu Santo es el reino de Dios dentro de una persona. En esa hoguera santa yo hice lo que no había hecho en las otras hogueras santas, enfocarme en lo espiritual. Yo fui con todo al altar, yo entregué mi vida, entregué mis malos pensamientos, mis dudas, mis miedos, y fui con todo y yo le dije a Dios, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero ser salvo, yo quiero servirte, yo quiero ganar almas. Y mi sacrificio espiritual fue el complemento del sacrificio físico. Yo me levantaba de madrugada, yo oraba, yo ayunaba, hice el ayuno de Daniel, yo buscaba con todas mis fuerzas, yo venía más a la iglesia, en la búsqueda del Espíritu Santo yo iba con todo, yo me enfocaba y buscaba porque realmente yo lo que quería era el Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando llegué ese domingo a la iglesia, al altar, y subí, yo allí ya era diferente, porque yo allí estaba entregando toda mi vida, me estaba derramando con toda, estaba entregando allí mi voluntad, le estaba entregando mi voluntad a Dios. Después que yo bajé allí del altar, yo recibí lo más precioso, lo que un ser humano puede recibir, lo más grandioso, el Espíritu Santo. Yo bajé de allí con una certeza, con una alegría, con una paz, con la certeza que mi alma ya estaba salva, que yo no era el mismo Alirio, que yo ya era un hombre diferente, que yo en ese momento lo que más quería era servir a Dios, ganar almas para Dios. Yo tengo mis negocios, pero mi principal objetivo es ganar almas para el Señor. Yo veo ya la vida de una manera diferente, yo veo que lo más importante para mí es mi salvación y es Dios. ¿Qué consejo usted le da a las personas que están viendo su historia y que no han tomado la decisión de priorizar el Espíritu Santo? Que primero prioricen el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está adentro de uno, todo fluye, todo sale bien, porque es el propio Dios adentro de uno. ¿Hoy en día usted es feliz, don Alirio? Sí, yo soy feliz. Nosotros tenemos una relación súper bien, pastor, bien, nos la llevamos bien, tenemos buena comunicación, como pareja bien, y ahora sí tenemos tiempo pues para nosotros, para nuestros hijos. No, Alirio es, ¿cómo lo defino yo? Él es un gran ser humano. Él es una persona tranquila, sociable, amable. No, él es una persona que realmente yo decía, nunca llegué a pensar que él se fuera a convertir en ese hombre que es hoy en día. Lo más importante que hay adentro de mí es la presencia del Espíritu Santo, el propio Dios adentro de mí.